Vamos a leer la palabra de Dios. Les invito. Está en segundo libro de Reyes, capítulo número 4, versículo número 40. Dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no pudieron comer. Quiero darle un título a esta enseñanza: hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla. Bueno, estaba recordando acerca de el papel y el alimento que Jesús vino a dar a la gente, a la multitud. Ustedes recuerdan aquel pasaje cuando le seguía como 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, y él multiplicó allá unos panes, ¿cierto? Y unos pececillos, y le dio de comer a la gente. Es más, le dijo a sus discípulos: dale de comer ustedes. Pero lo cierto es que en ese pasaje se muestra un poquito más adelante que entonces Jesús se va a otro lado y el pueblo lo sigue. Se dieron cuenta que Jesús no estaba, y entonces ¿para dónde tomó? ¿Para dónde fue que se fue? Para tal parte. Entonces se fueron al otro lado buscando al Señor. Entonces dice: Jesús respondió, capítulo número 6 de San Juan, versículo 26, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, el milagro que habían tenido de que no había comida para darles, pero Jesús le había dado alimento en medio del desierto. A esas señales se está refiriendo. Sino, dice aquí, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece. Fíjese que nos está hablando de una comida, pero nos está hablando de una comida que perece, hablando de la comida comida natural que uno come. No trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Es decir, que no está hablando de otro tipo de comida, otro tipo de alimento. Entonces, la cual el Hijo del Hombre os dará. Eso le dice él a ellos. Dice: el Hijo del Hombre les va a dar una comida que es para vida eterna. ¿Ah? Porque esto ha señalado Dios el Padre. Al leer el versículo 31 empieza ya a decirnos. Versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Es decir, les recuerda lo que había pasado. Ellos los tenían a la memoria. Pero dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Así está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo. Está escrito, pero realmente no es el verdadero pan del cielo. Pero dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, por eso es que el verdadero pan del cielo viene de parte de Dios. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice: no, Moisés no le dio el verdadero pan del cielo, pero mi Padre le da el verdadero pan del cielo. Y entonces ellos, claro, preguntan. Ellos dicen: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan del cielo. Y entonces ellos, pues claro, quedaron así: bueno, ¿cuál es ese pan del cielo? Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le está diciendo: bueno, ustedes quieren conocer cuál es el verdadero pan del cielo.
yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces, es claro que Jesús es el verbo de Dios y es la palabra engendrada. Dice, yo soy el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Por eso la palabra hay que darla tal como está escrita, tal como dice. No añadirle, no quitarle, sino predicarla tal cual como está escrito. Pablo le dice a Timoteo, capítulo número 4 de primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Porque la palabra hay que predicarla, pero hay que enseñarla según la doctrina de Cristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y se persiste en ellos, pues haciendo esto, es decir, cuando se predica la palabra como es, la doctrina como es, entonces le dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Es decir, que la palabra que nosotros predicamos puede influenciar a otras personas para que también se salven. ¿Ya? Y entonces, yo estaba pensando en eso. Nosotros como administradores de esta palabra y como ministradores de esta palabra, nosotros tenemos que dar el alimento, la palabra de Dios, dar un potaje que sirva para nutrir el alma, para nutrir el alma. Hay un caso aquí que es el que me llamó la atención, porque desde ayer estaba yo dando vuelta, hermano, que no, Dios mío, a veces uno se pega unas tapadas, que uno dice, Dios mío, que voy a predicar y denle corra para acá. Yo casi que ni estuve pendiente en el retiro, porque era pendiente y Dios mío, ya mañana, ¿y qué voy a predicar? Y me llamó la atención este pasaje. Con todo eso yo estaba como dando vuelta y nada hasta esta mañana a las 3, a las 2:47 que me senté en el escritorio. Fue que Dios me iluminó y aquí les tengo para darle esta comidita. Ojalá y que les sirva a ustedes, gloria a Dios, para nutrir su alma. Y está en los tiempos de Eliseo, que la Biblia dice que había hambre en la tierra. Que era como en los tiempos de Elí, cuando dice, escaseaba la palabra. Que dice que escaseaba la palabra. Dice, había hambre en la tierra. Y Eliseo estaba con todos los hijos de los profetas. Y entonces Eliseo le dice a su sirviente, mire que Eliseo le dice al sirviente, pon una olla grande y haz potaje o un guisado para los hijos de los profetas. Cuando no había nada, porque no había, dice que había hambre en la tierra. Era costumbre para ellos, para los orientales, salir al campo y recoger hierbas del campo, que habían unas hierbas que eran para hacer los guisados. Eran hierbas comestibles. Entonces, él le dice a su siervo, ve y haz un potaje. Entonces, la Biblia muestra aquí que no fue el siervo. Parece ser, no es que diga la Biblia, pero parece ser que él envió a un joven a hacerlo. Eso es lo que parece ser. El siervo parece como si hubiera enviado a un joven a recoger esas hierbas.
¿cierto? Para ese potaje que iba a hacer. Y dice que ese joven regresó con los bolsillos llenos de calabazas silvestres. Las calabazas silvestres son de la familia de las cucurbitáceas. Y el nombre científico es Citrullus colositis. Ese es el nombre científico, Citrullus colositis, el nombre científico de esta calabaza silvestre. ¿Cierto? Las cucurbitáceas son son las familias de todas lo que tienen que ver como melón, como la calabaza, como la auyama, como la patilla, esas son las cucurbitáceas. Las cucurbitáceas digamos, es una de las familias muy, sí, algunos dicen que le faltó un grado para ser venenosas, que a veces la patilla no se puede comer con ciertos alimentos porque puede producir problemas. Porque las cucurbitáceas tienen ese tipo de situaciones que como dicen algunos, le falta un grado para ser venenosas. Pero aquí tenemos una que no le faltó el grado. Las tenía todas. A esta planta comúnmente se le llamaba tuera. Se le llamaba tuera. ¿Sí? Ese es lo que nosotros conocemos como el nombre vulgar o el nombre que se le conoce o que la llama la gente. Se le llamaba tueras o coloquíntidas. Así se llamaba. Una coloquíntida. Y entonces esta es una planta que es rastrera como la patilla, como el melón, así es una planta rastrera. Los frutos son pequeñitos. Yo quería como traer ahí, si tú puedes buscar ahí una coloquíntida, busca así coloquíntida, y ahí te darás cuenta cómo es esa planta. Entonces, estas plantas es de unos frutos pequeños, son lo que le llaman unas calabazas o unos melones pequeñitos, que tiene el tamaño de una naranja. ¿Ah? Entonces, esa planta, que es pequeñita, produce irritación en la mucosa intestinal. Oiga, y puede ocasionar cólicos, puede ocasionar vómitos y puede ocasionar diarreas. Si los que tienen estreñimiento, aquí tienen una receta. Sí, un laxante, es muy fuerte. Sí, es un laxante peligroso. No, pero es que aquí no hay coloquíntida. No, busque, esa es una, pero busque la planta. Porque ellas se tornan amarillas, usted la ve ahí, pero eso llega un momento en que ya se tornan amarillas completamente. Busque la planta y está una con cuestiones amarillas, así, ese tipo de color, así está. Entonces, el comer este tipo de planta o este tipo de fruto ocasiona hemorragias digestivas con diarreas con sangre. Oye esto, con sangre. Se puede causar daño en esos pequeños vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua en la sangre. Miren lo que puede ocasionar. Esta planta, el comer este tipo de fruto, excita los nervios. Es decir, causa alteraciones, desórdenes, trastornos y perturbaciones mentales. Oiga lo que puede causar esta planta. Puede causar trastornos o perturbaciones, hermanos, en la mente. Y claro está, cuando una persona come, mira, ahí está.
cuando una persona come este tipo de fruto, lo come en exceso, le puede causar hasta la muerte. Mire cómo es. Usted lo ve y parece una, mira, hasta la flor es como la patilla, como la flor de la patilla. A ver, miren, ahí está. Esa es la coloquíntida. La coloquíntida. Ese tipo de planta produce ese tipo de daños. Y dice la palabra de Dios que este muchacho, por ignorancia, usted lo puede leer ahí, el muchacho por ignorancia encontró las tueras o con las coloquíntidas y tocó y llenó sus bolsillos, ¿cierto? De ese fruto, y se fue y las partió en rodajas y la echó en la olla. Unas sopitas bien espesitas voy a hacer. Y las echó allí en la olla. Yo quiero decir una cosa, la palabra de Dios es el alimento para el alma. La palabra de Dios es el alimento para el alma. Por eso se espera que el que alimenta el que alimenta de esta palabra a los demás debe ser una persona que tenga conocimiento, que sepa diferenciar qué es una tuera o una coloquíntida o una calabaza silvestre de una calabaza comestible. Tiene que saber eso el que va a servir o el que va a hacer este tipo de alimento. Hebreos dice, capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, oye, en la palabra de justicia. ¿Por qué? Dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que aquí es donde me gusta y es donde quiero exaltar esto, que es lo que yo decía. La persona que va a servir el alimento al pueblo tiene que saber bien lo que va a hacer. No puede servir aquí una olla llena de veneno. Y aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para qué dice? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que saber qué es veneno y qué no. Y qué no. ¿Sabes tú diferenciar entre una calabaza silvestre y una comestible? Una calabaza de esa, una coloquíntida, y una calabaza comestible. ¿Sabes diferenciarla? Porque en vez de ser expertos ya en la palabra, tienen necesidad de leche. Mire cómo dice esta versión, palabra de Dios para todos. Dice, para que aquellos que por la práctica han aprendido a diferenciar entre lo bueno y lo malo. A ver. Entonces, esta es la razón por la que no podemos poner a que un inexperto enseñe. ¿Me está viendo? Porque es que es necesario aprender primero. Primero hay que sentarse a la mesa y aprender. Primero hay que escudriñar. Y Cristo dice, escudriñar las escrituras.
porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar, hay que leer. Ya uno casi no tiene tiempo para eso, pero hay que sacar el espacio, hay que leer, hay que escudriñar, hay que profundizar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay que diferenciar entre una comestible y una tóxica. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando se sirve una tóxica, eso puede ocasionar alteraciones, desórdenes, trastornos. Perturbaciones en la mente. Usted no ve que a veces es así. A veces cuando se enseña, pero es que el hermano no me enseñó así. Es que el hermano dijo que no es así, hermano dijo que era tal cosa. Y yo escuché a mi pastor. Y eso no era así, porque tal cosa. Y empiezan como un debate, porque eso no lo aprendí así. Y entonces se forma esa cuestión y se toma una perturbación. Yo he sido una persona que creo que es bueno que hay muchos de nosotros pastores que a veces tenemos un concepto, cada uno tiene un concepto, y qué bueno que uno decía, Dios mío, qué bueno que se saque un espacio entre todos los pastores y podamos ponernos de acuerdo, porque a veces es eso. A veces usted no ve que hay pastores que no les gusta invitar a nadie, porque dicen, no, me viene y me daña todo. Porque viene a enseñar una cosa y dice, Dios mío, ¿de dónde sacó eso? Es tremendo, no le digo, es tremendo. ¿Ya? Y como el otro, claro, me hizo llorar, ese sí tiene la razón. El que vino, eso me estremeció. Y no, así es como el hermano Pájaro. No, hermano Pájaro quedó en pañales. Produce perturbaciones en la mente. ¿Quién dice la verdad? Y nosotros, como expertos que debemos ser en la palabra de Dios, no podemos tragar entero. Fíjese que los hijos de los profetas se metieron, creo que dice ahí si no son 1 o 2 bocados. Y apenas lo probaron, dijeron, ¡ay! Veneno en la olla. ¿Cómo diferenciar? ¡Hay veneno en la olla! Enseguida. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos tenían la experiencia para decir, eso es veneno. Es veneno. ¿Sabe que un día los hijos de Aarón se pegaron ¿cómo le llaman aquí? Su huasca. ¿Cómo es que le dicen una rasca? Es la huasca. ¿Qué huasca? Se pegaron una rasca, mejor dicho, porque es lo que se da a entender ahí. Y tomaron fuego extraño y lo metieron allá y lo ofrecieron a Dios. Y Dios los exterminó. Se murieron inmediatamente porque vinieron a ofrecerle a Dios fuego extraño. Yo le voy a decir una cosa, hermano. No permitamos que se nos metan en la iglesia cosas que no deben meterse aquí. Uno ya está por salir. Pero uno sí tiene que estar pendiente de discernir lo que es correcto y lo que no es. Lo que es bueno y lo que no es bueno. Debiendo ser maestro. Usted no ve que ya ahora hay algunas que, hermano, vamos aquí a poner porque saben que los colores, ustedes le ponen bombillos allá al altar y le ponen bombillos de luces, y hay algunos que cuando hay, ¿cómo es? Conciertos y los muchachos ya con el suétercito aquí, con el buzo que le dicen acá a ustedes, ¿cierto? Con el lema aquí y mostrando los músculos y prim, los hermanos, y allá uno los ve allá en los eventos, los ve saltando las hermanas, y aquí no mueven nada, no mueve nada, porque son emocionales. Hermano, usted no sea emocional, sea espiritual.
para discernir lo que es correcto y lo que no es. Porque a veces se pone el bombillo rojo allá y le ponen el bombillo y le ponen ¡ra! Y le sale como en medio de tal y le pongan aquí y sale el organizador, pongan aquí una máquina de humo y aquí de este lado, del lado de los músicos le ponen otra de humo para que se vean celestiales. Allá una humo allá y que ponga aquí, le ponga los pocos de tal de y los bombillos, el rojo y tal. ¿Eh? Hay gente que llama, hay una cuestión que se llama, creo que la psicología del color, si no me equivoco. Y ellos saben qué color usar. ¿Ya? Usted sí sabía que el rojo y el amarillo da hambre. Y ellos saben. Le voy a poner tal, y por eso ustedes ven que en las cuestiones de perros calientes y todo, le colocan todo de amarillo, rojo, tal, cosas así, para que usted le dé hambre y le compre. Ellos saben, se llama psicología del color. Entonces dicen, no, para que sea más, sean metralletas, pongámosle rojo y tal, y aquí ruan combinado con tal y bran, y la gente cuando ve tal y el otro blin, ya. La emoción del color los emocionan. Ya. Usted no permita, hermano, que en esta iglesia que es caudal de bendición se meta eso. Puede venir el que sea, pero usted tiene que saber discernir. Esta iglesia tiene un motor y ese motor se llama el Espíritu Santo. Él es el motor de esta iglesia. Gloria a Dios. El Señor le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo. Mire lo que le dice el Señor. Apocalipsis 2:14. Hoy vamos hasta las 12. Hoy vamos hasta las 12. Así que los hermanos que yo lo vi que están, aguántese, hermano, no se me vaya a dormir. Aguántese. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Usted sabe quién es el ángel de la iglesia? ¿A quién se refiere del ángel de la iglesia? Al pastor. Es que eso es lo preocupante aquí. Eso es lo preocupante. Y hay algunos que han tomado hasta mal lo que mi esposa dice o lo que yo digo. Porque uno quiere llamar al jovencito o llamar a la jovencita y decirle, hermanita, no le queda bien. No está bien. Y ya inmediatamente, no, pero ¿qué tal? Y empiezan a poner una cuestión porque piensan que uno está haciendo mal. Que uno está dando coloquíntida. Y piensan que uno está haciendo eso. Hermano, si yo hago las cosas para mal aquí, ¿qué clase de pastor soy yo? Soy un perverso. Porque yo no estoy procurando su bien, sino su mal. ¿Oyó? Por eso me preocupa. Porque le está hablando al pastor de la congregación de Pérgamo. Y le dice, pero tengo una cosa, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, en otras palabras, dejaste meter, oiga, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Mira lo que dice. ¿A qué? ¿A qué dice? ¿A qué? A comer. Oye eso. Mire, a comer. ¿A comer qué? De cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los que, las que yo aborrezco, dice el Señor. Usted sabe lo que hacía Balaam. La doctrina de Balaam, ¿en qué consistía? Resulta que Balaam le enseñaba a Balac. ¿Sabe quién era Balac? Era rey. ¿Cierto? Era rey. Creo que era el rey de Moab, ¿cierto? ¿Y sabe lo que él le enseñaba? Porque Balac lo llamó para que maldijera el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que le enseñaba Balaam? Le enseñó a Balac que los israelitas tenían una ley que Dios les había dado. Miren lo que le enseña, dice, ellos tienen una ley que Dios les dio. Tienen una palabra, un mandato, un estatuto que Dios les dio. Ellos lo tienen. Oiga, ¿y sabe lo que dice ese estatuto? Dice que si lo violan, que si ellos violan ese estatuto, entonces ¿sabe lo que va a pasar? Caerán automáticamente de la gracia de Dios. Si ellos, esa es la ley que Dios les dio. Así que si ellos violan eso, caen de la gracia de Dios. Así que, ahora sí, ya sabemos cuál es su debilidad. Vamos a atacar eso. Esa es la doctrina. Vamos a atacar eso. Vamos a atacar eso. Así que había que usar este principio para arrastrarlos a violar la ley de Dios. Así que su doctrina más bien se centró en buscar que se violara los decretos y los mandatos de Dios, la justicia divina, los principios de santidad. Tienen que violarlos, hay que atacar eso para que eso sirva de tropiezo y ellos caigan. ¿Usted no se acuerda que ellos después que hicieron? Le mandaron unas mujeres allá. Léalo para que vea. Y arrastraron a muchos hombres que Dios tuvo que matarlos. Esa era la manera, esa es la doctrina. Les va a meter gente aquí que va a entrar, como ustedes son personas que guardan la palabra de Dios. Entonces la doctrina de Balaam va a decir, no, ya yo sé que ellos lo guardan. Y si ellos lo guardan, ellos van a caer de la gracia. Vamos a tratar de desviarlo de ahí. Cuando ellos se desvíen, entonces van a caer de la gracia. ¿Qué hacían los nicolaitas? Ellos enseñaron que para ser unos eruditos en el arte de la sensualidad, entonces se debía conocer todas las gamas de la sensualidad, pero había que conocerlo por las propias experiencias, ¿ya? Y que por lo tanto deben enfrentarse sin reserva a la lujuria del cuerpo. Deben enfrentarse a eso. ¿Por qué? Porque estas prácticas solo, dice, esas prácticas no tienen nada que ver con lo espiritual. Eso es solo con el cuerpo. Usted no ve que hay doctrinas así. No importa lo que usted vista, lo que se necesita es que usted por dentro sea. Y vista como quiera. La doctrina nicolaica, y el Señor le dice, escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dejó meter allá la doctrina de los nicolaitas. Mire lo que le dice a la iglesia, al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2:20. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzcas a mis siervos a fornicar. ¿Y qué más dice? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabe que Jezabel llevó al pueblo hebreo
a que el pueblo de Israel se descarrilara de los principios de Dios y empezaran a creer en un Dios, a unos dioses como Baal y Acera. Llegó hasta tal punto que la Biblia dice que el pueblo cavilaba entre dos pensamientos. No sabían si Jehová era Dios o si Baal era el verdadero. Mire cómo cavilan, cómo los puso la doctrina de Jezabel. Y hay ese tipo de cosas a veces que se meten y lo ponen a la gente a dudar de que sí o no. ¿Será que es así o será que no es así? Yo pienso que uno sí tiene que tener cuidado con lo que comemos. Métase el pescado en la boca, pero saque las espinas, porque las espinas se le atraviesan en la garganta y lo pueden matar. Escudriñarlo todo. Entonces, ¿por qué hay potaje? Hay guisos que están dando ciertos predicadores hoy. Y son llamados predicadores de la prosperidad. Y lo que me da más tristeza es que, hermanos, se ponen a ver eso y salen con sus locuras a veces porque se ponen a ver qué enlace. Predicadores de la prosperidad y dicen cosas allá que los pone a tambalear. Porque se ponen a escuchar cosas allá. Y a veces hasta se quedan, porque es que aquí estoy viendo esta. El doctor tal, el apóstol tal. ¿Ya? Yo pienso que ellos se encargan de eso. Predicadores que enseñan el amor a las riquezas. Enseñan a ser grande. Tú eres grande, dilo, repítelo. Te tiene que empoderarse. Dígalo. Repítalo conmigo. Yo soy. Decláralo. Quieren ser grandes. Le enseñan el poder. Le enseña la exhibición. Porque uno ve hasta músicos, hermanos, que más bien son unos artistas. Y eso enseñan. La persona que conoce la verdadera doctrina no busca grandeza. Más bien se identifica con Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. O como el apóstol Pablo cuando decía: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. La persona que conoce la verdadera doctrina no busca el exhibicionismo. Más bien se identifica con el escritor a los hebreos cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió en la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. La persona que conoce la verdadera doctrina no busca poder. Más bien se identifica con Pablo cuando dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire que la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, la gente estaba comiendo de esos potajes tóxicos. Estaban bien torcidos. Estaban produciendo demencias mentales, desvaríos doctrinales.
Y el ángel de la iglesia estaba permitiendo que eso se diera ahí. Hay potajes que se están dando a través de la televisión, el enlace. Hay potajes que se están dando a través de la radio. Hay potajes que se están dando a través del Facebook, a través del WhatsApp, del Instagram, del YouTube. Yo tuve un hijo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas. Ve, hermano, hay una gama. Porque nos están bombardeando. Son misiles que llegan para bombardear ¿a quién? A la iglesia que está caminando rectamente. Y usted se pone a creer lo que allá le dicen. Pura enseñanzas. Bueno, no todas. Estoy hablando de personas que no tienen temor de Dios y que enseñan cualquier cosa. Que hay enseñanzas nuestras de personas temerosas de Dios y que enseñan. Pero por lo menos si lográramos meternos ahí para escuchar a ellos. Pero no me gusta ese. Me gusta el otro. ¿Ah? Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que el nivel de higiene o de salubridad de lo que estás ingiriendo no te está causando desviaciones? ¿Crees tú eso? ¿Sabes discernir entre una calabaza comestible y una tóxica? ¿Sabes discernir eso? La sana doctrina hay que enseñarla. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Del error. Pero mire, allá estaban y el hombre hizo, hermano, porque es un muchacho que no sabía. Un neófito. Colocar aquí un recién bautizado a que venga a enseñar. El muchacho no sabía. Él vio a la frutica porque fíjese que a mí me ocurrió algo así. Yo iba camino a un pueblo que se llamaba Manzanillo, allá en la costa, queda a la orilla del mar. Y yo iba para Manzanillo, se llama así el pueblo. Y antes de llegar había un árbol muy frondoso, muy bonito. Y ese árbol estaba lleno de frutos. Era un frutico así, de este grande. Pero hermano, vea, usted a 1 kilómetro, ese árbol les pedía un olor. Pero qué olor, hermano, era un olor pero tan rico. Y yo me fui a acercar y yo, ¿qué es ese olor? Le dije a mi compañero, al chino. Le hablaba a veces del chino, Diógenes. Le dije, chino, ese olor, ¿qué olor? Y dice, sí, es un árbol que hay ahí adelante. Por eso es que le pusieron a ese pueblo Manzanillo, porque se llama así el árbol Manzanillo. Pero no me dijo más nada. Ah, ya vi. Entonces cuando llegué, que vi ese árbol frondoso, hermoso, estaba lleno de frutos y estaban, pero rojitas. Y yo cogí una. Entonces cuando yo me la iba a comer, oye, no, pero es que esto, si huele así, tiene que saber algo rico. Y cuando lo iba a hacer, me dice Diógenes, quédate quieto. ¿Cómo así? Cuidado. Te voy a permitir solo que hagas así. Hazla así. En el diente, solo hazla así. Y yo cogí y le metí el diente así. Ya. Uy, está rica. Le dije yo, está rica. Y sí, pero no te la comas. Espérate un minutico. Ya. Y un minutico, hermano. Yo no podía tragar ni saliva. Apurado, hermano, estaba apurado.
Él me dijo, donde tú te comas eso te matas. Entonces, fíjese, a veces se muestran cosas muy bonitas, muy ricas, muy exquisitas, pero ojo con ese potaje. El muchacho de buena gana, sin saberlo, vino, cortó y trajo coloquíntida, la cortó en rodajas y la echó en la olla. Aquí está el potaje para todos. ¿Cierto? Y le dio. Y los hijos de los profetas ya expertos, porque esa era una escuela. Expertos, se comieron el primer bocado. ¿O no? ¡Uy! Mi señor, hay veneno en la olla. Hay veneno en la olla. ¿Y sabe lo que pasó? Eliseo dijo, tranquilos, porque qué bueno cuando se corrige. Cuando se corrige el error. Yo recuerdo a mi pastor, al hermano Rafael Viloria. Lo recuerdo, porque Rafael Viloria fue el que me sacó al ministerio. Él puso a predicar a su hermano. A su hermano lo puso a predicar, ¿te acuerdas? Y el hermano empezó a predicar cosas diciendo que las hijas de los hombres, los hijos de los sí, los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres. ¿Ya? Y entonces enseñaba eso y decía que fue la serpiente que tuvo relaciones con Eva. Si no, fue la serpiente que tuvo relación y enseñando a la iglesia central de Montería. Ay, Dios mío. Y el hermano Viloria, hermano, era su hermano. Y eso lleno. Y el hermano Viloria se paró y dijo, un momentico. Seguida, man. Un momentico. Dame acá ese micrófono. Y se lo quitó. Me dijo, eso no es así. Mano, delante de todo el mundo. La Biblia dice, y empezó, hermano, por la palabra, hermano. Tin, tan, tan, tan. Porque ese hombre es un maestro. Tan, tin, tan, tan, tan. Este muchacho se bajó así todo, pero ¿qué vamos a hacer? Veneno en la olla. ¿Sabe lo que hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Perdón, Eliseo. ¿Sabe lo que hizo Eliseo? Traigan harina. Traigan harina. Y trajeron harina. Así como, ¿se acuerdan que también las aguas que estaban allá, que estaban... No, el mismo Eliseo, que estaban unas aguas, creo que en Jericó. Dice, pero las aguas aquí son malas. Y yo, traigan sal. Porque la sal y la harina son elementos que sirven de sanidad, según los hebreos. Traigan sal, y le echó sal y se curaron las aguas, dice la Biblia. Y ahora había veneno aquí. Y yo, traigan harina. Y trajeron harina y la echó en el potaje y le dijo, ahora sí pueden comer. Qué bueno cuando hay corrección. Qué bueno cuando hay la persona que dice, un momentico, así no es. Hay que enseñar las cosas como son. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 1:7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que dice que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio del reino de los cielos hay que predicarlo como es. Como hay que predicarlo. Y Dios tiene que ser el inspirador de nuestras enseñanzas.
Dios tiene que ser el inspirador, porque Él es el fundamento. Él es el fundamento en que debe basarse todas nuestras enseñanzas. La Biblia lo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Es Cristo. Él es el fundamento de nuestra enseñanza y de la palabra de Dios que debemos predicar. Por eso, hermanitos, todo tiene su tiempo. No se adelante, hermano, es que yo quiero predicar, no se adelante. Usted necesita un proceso. Métase a estudiar. Métase a investigar la palabra. Escudriñe la palabra. Estudie la palabra, profundice. Lo que no sepa, acérquese a personas que ustedes vean que son personas bien en la palabra, que enseñan y trazan bien la palabra. Acérquese. Hermano, ¿usted qué quiere decir esto? Es que yo entendí esto. Para que usted se prepare y no reparta un potaje tóxico. Que cuando usted se para aquí, predique la palabra. Y la persona que es espiritual la reciba, aunque no salga. Pero que la reciba. Que la reciba. Que la reciba con gozo. Hay muerte en la olla. Qué bueno que sepamos discernir. Y la pregunta que yo quiero que ustedes que queden ahí en su mente, que ojalá y ustedes la graben, acuérdense de esta enseñanza. Hay muerte en la olla. Y acuérdense de esto, la pregunta. ¿Sabes discernir? Es decir, hátela a ti mismo y dice, yo sé discernir. Conozco cuándo es una calabaza silvestre, comestible o una tóxica. Sé discernir eso. Sé eso. Métete en Dios. Métete en Dios y Dios te va a enseñar. Porque créanmelo, cuando yo no tengo como desde ayer me fui y me puse allá y váyase para allá y yo preocupado me alejaba de allá y entra y escriba para ver por ahí no es. Allá tengo un poco de apuntes, esos apuntes que tenía allá no me sirvieron ninguno. Apunta aquí, saque aquí, no, por aquí tampoco y por aquí no tampoco. Y esta mañana yo decía, Señor, dime. Me arrodillé, Señor, dime qué es. Que yo no puedo, Dios mío, ¿qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Me voy a presentar sin nada. A eso a las 2:47 me senté en el escritorio y Dios empezó a decirme, hay muerte en la olla.